Buenas noches para todos y todas. Bienvenidos a esta última clase sobre María, modelo de maestra. Saludo a las personas que se han conectado en el canal de Facebook de Peregrina María y a todos los que están en sala de Zoom. Nuevamente un saludo muy especial en esta última clase de formación, digámoslo así, para las personas que van a estar visitando estos lugares especiales de María, estos santuarios marianos. Entonces, eh, vamos a iniciar con la oración. Entonces, los invito para colocarnos en disposición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amadísimo Padre, te damos gracias porque podemos compartir un espacio y conocer de esta manera a esa mujer, a esa elegida tuya, que ha sido la madre de tu Hijo Jesús, la madre nuestra, y que en ese modelo hoy la veremos como maestra, una maestra que acompaña, que está siempre allí para todos nosotros, porque igual manera sigue siendo maestra espiritual. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el Principio, principio. ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. También te queremos pedir, Padre, la presencia de tu Espíritu Santo para que nos llene nuestro corazón con esos carismas, esos frutos, esos dones que nos da para seguir siendo discípulos y discípulas en este caminar del reino de Dios. Por eso decimos, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Bueno, entonces, nuevamente, pues es un gusto estar con ustedes. Para los que no me conocen, soy John Jairo Neira, soy de Colombia, soy biblista, teólogo, predicador católico y eh, gracias a la providencia de Dios también soy papá, soy esposo y bueno, aquí estamos en esta hermosa tarea de dar a conocer un poco más de nuestra Santísima Madre en diferentes roles, ¿sí? En diferentes roles. Y quiero iniciar con una pregunta, obviamente. Eh, Ustedes, las que son madres, pues también tienen esa tarea también de ser maestras. Y María nos muestra un modelo muy especial de ser madre, digo, de ser maestra, en el sentido de que acompaña a su hijo, ¿sí? En muchos aspectos, primero en la niñez y luego más adelante fue la primera discípula que él tuvo, ¿sí? Y siguió al maestro, a su propio hijo. Y luego ella, cuando su hijo resucita y sube a los cielos, ella se convierte en maestra de esos discípulos que están con ella. Ella es la que les enseña a no desfallecer, a no tener miedo, ¿sí? Porque estaban siendo perseguidos. Entonces, en ese sentido, para que tengamos presente esa parte tan especial. Los que somos las mamás que están aquí se vuelven maestras de sus hijos en todo momento, ¿sí? Y no dejan de ser maestras así ellos se hayan casado, ¿sí? Siguen siendo una maestra para ese hijo, para esa hija, en todo sentido. Bueno, bueno, un poquito, ¿cómo es ser maestra en un hogar? Alguien que nos quiera compartir un momento eso. ¿Cómo es ser maestra? Cuando uno tiene un niño, por ejemplo, yo tengo un niño de 10 y un niño de 3, y obviamente tengo que ser maestro de cada uno de ellos, pero ¿cómo es ser maestra al estilo de María? Antes de entrar en tema, de pronto ustedes ya lo han practicado como María. No olvidemos que en el contexto, tengamos presente esto, el contexto judío, la mujer
está dedicada al hogar, ¿sí? Y el papá es el que enseña toda una parte importante de todo lo que es la Torá, pero en la casa la mamá es sumamente importante, sumamente importante. ¿Cómo has sido tú, Juanita, con tus hijos? Eh, pues ¿Cómo muy fue esa fuerte. experiencia de ser maestra con sus hijos? Bueno, yo tengo una hija de 32 años y uno de 27, ya profesionistas exitosos, pero sí me fue difícil porque estudias para todo menos para ser madre. Y vas en el camino quizá en algún momento cometiendo errores que tienes que ir subsanando al mismo tiempo, pero también Ujú, creo que es importante de pronto pues predicar con el ejemplo, exactamente. pero no por eso deja de ser difícil. Y de pronto tienes que ser muy enfática, muy fuerte, quizá hasta impositiva, pero creo que es la única manera en la que puedes tener a tu lado hombres y mujeres responsables y, como decimos en México, hechos y derechos en todos los aspectos de vida. Así es, qué bonito esa primera parte que nos das, de testimonio, es importante. Bueno, buenas noches. Eh, bueno, ser maestra, tengo 3 hijos en primer lugar, pero Ujú, yo todavía como sigo siendo maestra para ellos. Tengo un varón de 40 años y 2 mujeres de 38 y 34. Pero hasta el momento, bueno, como dijo la señora anterior, yo he sido así muy cariñosa con ellos, pero también he sido bien dura. Le he enseñado muchas cosas que mi madre me enseñó a mí. Entonces somos de la personas de los años anteriores. Entonces, pero Ujú. ellas han seguido su rol prácticamente hasta ahora, en todo lo que yo les he enseñado, como dijo la señora también, con modelo. O sea, yo no he sido solamente que les he estado diciendo cosas, sino que yo he puesto de mi parte y les he mostrado cómo son. Y ellas también han seguido mi rol y el hijo también. Entonces, ahora son profesionales, son independientes, cada uno tienen bebé y además también estoy haciendo maestra de los nietos. Tengo 5 nietos y la mayor de 13 años, la más chiquita de 2 años. Ya se me fueron 4 para la escuela, tengo la chiquita nomás, pero sigo siendo maestra con ella, porque ella sabe que su abuela le claro, gusta tal cosa y no puede hacer cosas que la abuela no le gusta. Entonces, uno nunca deja de ser maestra con los claro, hijos y comprendo. después, bueno, con los nietos. Eso es mi opinión. Vale, gracias, señora Reina. De- Entonces, continuemos con este compartir. Vamos a hacer un poco compartido así. Voy hablando y vamos interactuando para que esta última clase eh, quede muy con cosas muy, como se dice en Colombia, como sustanciosas, como que verdaderamente podamos descubrir en esa persona, en esa doncella, en esa mamita María, toda una grandeza de virtudes, ¿sí? De formas de ser para nosotros tomar modelo de ella, no solamente las mujeres, sino los hombres también, y de esta manera poder construir todo un proceso en nuestra vida espiritual mariana, porque también, obviamente, miramos desde ese punto de la espiritualidad mariana que podemos nosotros vivenciarla todos los días, hacer rosario, hacer oración de diferentes advocaciones marianas, ¿sí? Que nos nutren nuestra vida espiritual. Entonces ya expliqué. Entonces, al mirar esta imagen, ¿sí? Al mirar esta imagen, este pequeño dibujo, una imagen que encontré en internet que me llamó la atención, nosotros como padres y madres nos convertimos en esos maestros y maestras de nuestros hijos con un sentido muy especial, ¿sí? Primero en esa parte de la ternura,
de ver esa criatura pequeña, ¿sí? De poderle mostrarle nuestros deditos, que los coja, que los sienta, todo esto, ¿sí? De mostrarle una sonrisa, ¿sí? Son muchas las cosas que cuando están así de pequeñitos los niños son como una esponja, van absorbiendo, ¿sí? Como cuando tú coges una esponja y la metes en agua y queda súper gordita y pesadita, pero luego la exprimes y sale mucho. Los niños pequeños son así. Ellos ven en nosotros muchas cosas y las van, ¿sí? Aprendiendo. Hasta los gestos que hagamos, nuestras bocas, todo, bueno, todo eso lo van aprendiendo. La mirada seria, ¿sí? Entonces son muchas cosas especiales que podemos ver en los niños así, a esta edad, ¿sí? Desde esa edad como hasta los 5, van aprendiendo muchas cosas, ¿sí? Muy rápidamente. Hoy en día un niño, mi hijo de 3 años, que va a cumplir 3 años ahorita el sábado, coge el celular de una manera y eso llega y lo mueve y todo eso, y no, no me gusta esto, entonces, y sigue. Y a veces uno dice, pero ¿de dónde sacó eso? Pues claro, nos ve mover nosotros el celular con nuestros dedos, obviamente él también va a repetir lo mismo. Entonces, ellos ahorita captan muy bien las cosas. En la época de la Santísima Virgen María, pues obviamente Jesús captó de una manera muy especial a su madre muchas cosas, en especial esa espiritualidad. Entonces, el objetivo, obviamente, de esta clase es reconocer en la persona de la Santísima Virgen María el modelo de maestra, primero como discípula en la escucha de la palabra para luego ser maestra de Jesús y luego de los apóstoles y por último, obviamente, de toda la humanidad, ¿sí? De toda la humanidad. Entonces, acá podemos ver a María modelo de maestra en sus advocaciones, tantas advocaciones que hay, ¿sí? Tantas advocaciones que obviamente están por todo el mundo entero, ¿sí? Por todo el mundo. Advocaciones que uno mira esa imagen de la Santísima Virgen María y ve que ella es una maestra de acuerdo a esa advocación que asumió, que le colocó el ser humano, ¿sí? La pregunta que yo siempre me he hecho es para Juanita, ¿por qué se le dice la Guadalupe? ¿Por qué es Guadalupe, la guadalupana, la morenita? Ándale. Como Bueno, eres historiadora, entonces sé que de pronto me puedes responder esa pregunta desde la experiencia de historiadora, porque yo la he buscado en el sentido de la espiritualidad y entonces Ajá. yo digo, es morenita, de la misma piel de Juan Diego, bueno, saco muchas conclusiones por ese lado, pero me gustaría saber por qué le colocaron la guadalupana. La Guadalupe. Bueno, se conoce fundamentalmente por Guadalupe porque la aparición, la última aparición que ella hace es el día 12 de diciembre y es el día en el cual el nombre del santoral del calendario gregoriano aparece como Guadalupe. ¿Por qué Ujú. razón? No lo sé, pero sé que es Ok, por eso. ok, Y ya la es morenita, directamente. bueno, pues porque es una virgen que tiene muchas características propias de nuestra población indígena, de nuestra población originaria, y además Ujú. los colores de su vestuario son colores demasiado fuertes, demasiado saturados de tintes, y eran colores que se utilizaban de esa misma manera en la época prehispánica en los recintos ceremoniales. Ok, o sea, ella asume en su vestimenta la cual le apareció en ese hermoso ruana que tenía Juan Diego,
que se Ajá, le aparece, ella asume los colores directos de ese momento que utilizaban los indígenas. sí. No es como lo... Mm, ok, ok. Además, ¿sabes qué? Que Interés. hay muchas cosas que Ujú, van a presentar un sincretismo, porque ella aparece en el Cerro del Tepeyac, que era el lugar en donde también se rendía tributo en la época prehispánica a la diosa madre, que era este también del lugar. Y esa es la ujú. razón quizá por la cual la población de ese momento, que podría considerarse mexicana o indígena, como le quieras llamar, la acepta de tan buen grado. Qué Ujú, bien, qué bonito, me encanta. Gracias sí. por darnos esa Ujú, luz, iluminarnos esta partecita. Como ven, hay diferentes, obviamente, advocaciones allí. Está la de Lourdes ahí con Bernardita y agachadita, de ujú, rodillas, viendo a la Virgen. Y acá nos podemos darnos cuenta que, por ejemplo, a los mexicanos, a los indígenas de esa época, fue maestra en el sentido de, obviamente, no seguir luchando, o sea, como calmar la guerra, o sea, hablarles en ese sentido de que ya no fuera pues tanta lucha, no se siguieran asesinando unos a otros, ¿sí? Es como ujú, una de las cosas que yo he aprendido de la lectura de la Guadalupana, que se ujú, aparece allí no como un signo de, pues es un signo de amor de Dios, pero en el sentido de que aparece allí por el conflicto que se estaba presentando entre españoles y obviamente sí, indígenas. los indígenas mexicanos. Ujú, Entonces, mm, mm, yo siento que es una maestra en ese sentido. Cada aparición de ella demuestra demuestra el amor de Dios en la persona de la Madre Celestial y con algo específico para enseñar, ujú, como le enseñó Fátima a los pastorcitos, como le enseñó Lourdes, como enseñó, bueno, tantas advocaciones que vemos en este ujú, pequeño collage, donde por algo llegó allí, por algo la Santísima Virgen llega para anunciar algo, para enseñar algo. ujú, ¿M? Entonces, eso es lo que nos debe llenar a nosotros de mucha espiritualidad, ¿sí? Por eso es que Jesús se dice a Jesús por María, pues también se podrá decir a Jesús maestro por María maestra. Jesús fue un maestro, lo siguieron muchos discípulos. De ese grupo grandísimo de discípulos, ¿sí? Escogió solamente 12, pero la primera que siguió a Jesús fue su Santísima Madre y aprendió de él. ¿Mm? Entonces, tenemos que verlo desde esa perspectiva. Fue maestra de su hijo, ¿sí? Luego pasó a ser maestra de los apóstoles y luego ha sido maestra de toda la iglesia, para que lo tengamos presente. Mucha gente me dice, o cuando hablo de la Santísima Virgen María, ¿cuál es tu advocación y qué has aprendido de ella? Yo como latino, yo como latino, pues obviamente tengo presente a dos advocaciones. Primero a la guadalupana y luego a la patrona de Colombia, que es Nuestra Señora de Chiquinquirá, ¿sí? Entonces, de la guadalupana, ella como maestra he aprendido a ese amor por los otros, ¿sí? Así sean indígenas, mulatos, bueno, tantas diferencias raizales que existen, ¿sí? Ella se aparece con un sentido de amor por todos, no importa que sean españoles, indígenas, sino ámense, ¿sí? Ámense, en el sentido de esa palabra de Jesús. Ámense los unos a los otros como yo os he amado, ¿sí? Y acá en Colombia, Nuestra Señora de Chiquinquirá es un velo gigante que hay en un templo hermoso que lo cuidan los dominicos, por allá en un sector que se llama Chiquinquirá,
y el velo se oscurece, ¿sí? Se oscurece en momentos, pero luego es como si lo volvieran a pintar. Vuelve y aparece la Santísima Virgen María con otros dos santos a los lados, ¿sí? Y es como realmente si lo hubieran hecho una, ¿cómo se llama? Una reconstrucción, no tengo la palabra, ¿cómo se le dice a eso? Frente al arte, pero queda tal cual como si lo hubieran vuelto a pintar. Y ese es el milagro que ella hace, ¿sí? Que vuelve, se oscurece y vuelve y aparece. Entonces, para nosotros en Colombia es Nuestra Señora de la Paz. Busca siempre enseñarnos es eso, a que vivamos en la paz que Dios en la persona de su Hijo nos da. Entonces, muy importante eso. Hay un santo que me gusta mucho también, que habla mucho de la Santísima Virgen. Bueno, santo no, está de beato. Se llama Santiago Albernoy, ¿sí? No sé si de pronto lo han escuchado. Él escribió un libro muy bello sobre la Santísima Virgen María. Eh, y ella, allí digámoslo así, él nos enseña la experiencia de pronto de cómo fue la Santísima Virgen María como maestra frente a su hijo. ¿Mm? Y ella, pues obviamente, fue una madre maestra en la cual le enseñó todo lo de la cultura judía, ¿sí? Era lo primordial que tenía que enseñar. ¿Mm? Y hay algo muy bonito. María es maestra por la santidad de su ejemplo. ¿Del ejemplo de quién? Obviamente de ese verbo encarnado, de ese Jesucristo maestro. Entonces ella se vuelve maestra. ¿Mm? Lo dice muy claramente Santiago Albernoe. ¿Mm? Dichosa tú que has creído, ¿sí? Lucas 1:45. Y María nos muestra demasiadas virtudes. Hagan lo que les diga, ¿sí? Hágase en mí según tu palabra. Otra gran, hermosa frase de la Santísima Virgen María. Por la eficacia de sus oraciones, por la autoridad de sus consejos, ¿sí? Pues la llena de gracia y sabiduría, María predica no con palabras, sino encarnando al Verbo en su vientre. Yo les hago la pregunta a las mamás que hay acá conectadas. ¿Qué se siente, sí? Ya que nosotros los hombres no podemos sentir eso, pero ¿qué se siente sentir una vida dentro del vientre? Mm, ¿Qué se siente? es, no puedo decírtelo con palabras realmente. Es algo extraordinario desde el primer momento. Ujú. Es un amor hacia ese ser desconocido que yo incluso lo podría mencionar como es un amor innato desde el momento que sabes que va a venir. Y a partir de ese Ujú. momento te conviertes en protectora al 100% y más allá del 100% y vas a cuidar cada uno de los momentos para que llegue bien. Te vuelves Qué bello. incluso eh, más cercana a la Virgen, más cercana a Ujú. Dios, porque le pides a cada momento que te dé la fuerza para poder llegar al final. Y Ujú. esos sentimientos se agudizan mucho cuando sabes que tu producto está en riesgo. A mí me Ok. pasó con mi segundo hijo. Mi segundo hijo, yo siempre le he dicho que vive de milagro, porque fue un embarazo con muchos tropiezos y él estuvo a los 6 meses de gestación, estuvo a punto de salir, pero te agarras de todos lados y se agarran ellos también de todos lados. Y cuando allá arriba, yo les digo siempre, cuando allá arriba dicen que es para ti, así de simple. Qué bello testimonio. Qué bonito.
qué bonito eso. Y sienten ustedes como madres que la Santísima Virgen María fue una maestra en ese proceso de ser madre, como tú decías, que hasta, yo no sé, pues hago la pregunta, ¿se unen ustedes más a la Santísima Virgen María? ¿Se vuelven ustedes como una discípula hacia esa maestra y de contemplarla, de decirle, ayúdame a que este bebé que está en mi vientre Ujú. crezca sano, crezca bien, que sea, o sea, que sea como un don maravilloso de Dios dentro de mí? No sé cómo utilizar las palabras para Sí, expresar esta. ¿Mm? lo haces siempre y lo sigues haciendo, porque Ujú, además en la actualidad ellos están expuestos a infinidad de situaciones cuando salen de casa y estando en casa. Ujú. Entonces, al menos yo de manera personal, sí todos los días, mi hijo vive lejos, vive a 10 horas de camino de la Ciudad de México y todos los días, gracias Señor y Santísima Virgen, te lo encargo, ilumina su camino todo el tiempo. Llévalo y tráelo, llévala y tráela con bien, por favor, Virgen Santísima. amén, qué Sí. bonito. O sea, Y la hay una entregas completamente. costumbre, Sí, señora Gloria. dime, Mm, y hay una costumbre, o al menos en mi caso hubo esa costumbre, pues cuando yo nací hace mucho tiempo, mi mamá me presentó a la Virgen del Perpetuo Socorro. Esa es la advocación que ok. nos acompaña aquí siempre, además de Ujú, de la Virgen de Guadalupe. Y cuando nacieron mis dos hijos, que comparto totalmente lo que dijo Juanita, esa entrega, pero también ese sentido de responsabilidad que crece cada vez más cuando están en el vientre, cuando nacen y ahora que están grandes, porque también uno tiene que aprender como mamá a que lo que uno haga es más válido que lo que uno diga, Ujú. porque de lo que uno es, dice el hecho, no la palabra. Y entonces, bueno, ok. lo mismo que les conté que hizo mi mamá conmigo, hice yo con mis hijos. Los Los llevé consagraste a se las la llevé Virgen a la del... Virgen, al del Perpetuo Mm, Ujú. Socorro. Y en este pero, momento, mi hijo mayor, siempre que yo voy a salir, porque es, bueno, para salir a tratamientos o salir a alguna cosa, él me echa la bendición. mm, qué Entonces, pues bonito. a mí eso me parece muy bonito. Yo les Ujú, echo la bendición a los dos, pero me pareció muy significativo de Simón, que es mi hijo mayor y que ha sido tan callado, tan aislado, que siempre que me voy a ir, mamá, no te va, madre, no te vayas, espérate. Y me hace devolver y me echa la bendición. qué bonito gesto, qué bonita acción espiritual. Tengo una duda, no sé. Cuando ustedes dicen de consagrarla, o sea, no sé, de presentarle a la Santísima, ¿eso lo hacen dentro de la Eucaristía o después de la Eucaristía o van al templo normal y está abierto, entran y le presentan la niña o el niño? No sé, ¿cómo es ese signo de entregarle la vida, así pequeñitos, a esa maestra del cielo, a esa mamita María? ¿Cómo es esa cuestión? Pues en mi caso, ya una vez que yo pude salir de casa y que tuve quien me acompañara, inmediatamente fui a la basílica a darle gracias a la Virgen porque ella había aterrizado sin problema alguno, porque estaba bien y eso se debía gracias a ella, en gran parte gracias a ella. Y con mi hijo, pues con mayor razón, oye, porque yo decía, pues es que este no va a ser para mí, pero yo le decía a la Ujú. Virgen, ¿cómo crees? Y hay momentos en los cuales se los entregas y los pones en mano. Yo con mi hija grande, mi hija tiene asma desde que tiene año de nacida y nunca se me va a olvidar, tenía ya casi 4 años y mi hija entraba y salía al hospital y de pronto se asfixiaba y un día me sentí tan apabullada que de pronto entré a la iglesia y le dije a la Virgen y a Dios, si es para mí, déjamela, pero hazla sentir ya bien,
que ella Ujú. mejore su salud. Si no es para Claro, mí, te agradezco que la hayas puesto este tiempo en mis manos, pero si te la tengo que entregar, la voy a dejar ir, claro. Ujú. ¿sí? Y Porque ahora, y ahora, pues encontré después de unos años, encontré quien la estabilizara, y pues ahora ahí la ves, hecha y derecha, un mujerón que entonces, aunque ella me diga que no, pues también todos los días ahí con la Virgen tendrá sus pláticas y buscará la manera de poder entregarse y de poder claro. comentarlo. Yo le decía a mi hijo el otro día, que Dios te cuide aunque tú no quieras, y me dice, ¿y tú cómo sabes que yo no quiero que me cuide? Sí, a veces somos Sí, contestones en ese sentido nuestros hijos sí, con las ujú, madres. así es. Entonces, en esta parte, ustedes se han vuelto discípulas de esa maestra del cielo, de esa Sí, mamita María. Mm. sí, yo Entonces, sí. es importante tener eso presente. Uno se vuelve discípulo de Jesús y también discípulo de esa madre del cielo, de esa maestra del cielo. ¿Por qué? Porque ella también, como decía ahorita, ella también estuvo en un proceso discipular, ¿sí? Y lo más bonito es que nosotros podemos ver a esa maestra como le fue fiel a Dios, nosotros verla y hacer lo mismo que ella. El evangelio de hoy es muy bonito, no sé si a ustedes les correspondió el mismo, que es el de María va en búsqueda de su hijo, ¿sí? En el que llegan los discípulos y le dicen a Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan. Y Ujú, él dice, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. ujú, ¿Les tocó ese mismo evangelio a todos? Sí. Entonces, no sé, porque hoy se celebra los mártires Cosme y Damián, ¿sí? ujú, Entonces, eso es un evangelio muy especial porque nos muestra que María sale en búsqueda de su hijo, ¿sí? Los discípulos descubren en María la maestra del discipulado, ¿sí? Y luego Jesús responde a todo ese momento allí, les responde, miren, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que acogen la palabra de Dios, la viven y la ponen en práctica. Es un evangelio muy bonito, con esas tres acciones. María en búsqueda de su hijo, María, la, la discípula, la primera discípula, y luego Jesús enseña esa última parte, ¿sí? Madre, son todos aquellos, hermanos, son todos aquellos que escuchan la palabra de Dios. Y María es maestra en ese sentido. ¿Por qué? Porque ella es la maestra de la oración, ¿sí? Ella, el ángel llega y la encuentra en oración. No estaba arreglando la casa, la no, encuentra en oración. Y por eso es tan especial la Santísima Virgen María en este sentido. ¿Por qué? Porque ella cumple la palabra de Dios. En ella, el verbo se encarnó en ella, ¿sí? Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero todo es por oración. Cuando ella les dice, vayan y hagan lo que les diga, como signo de, no de autoridad, sino en el signo de que miren, aquí está Él, ¿sí? Y Él les puede ayudar a lo que hace falta, ¿sí? Y pues obviamente Jesús no le dice madre, sino mujer, no es el momento, pero igualmente lo hace. ¿Pero por qué? Porque ella le enseñó la humildad, el servicio, ¿sí? ¿Y cómo aprendemos nosotros estas virtudes de la Santísima Virgen María? Por medio de la oración. Ella nos lo enseña así.
¿Cuál es la oración que tú más le haces a la Santísima Virgen María? No me digan solamente el rosario, no. ¿Qué otra oración? O te sale la oración del corazón y la dices, o, eh, o buscas un libro donde hay oraciones a la Santísima Virgen y la haces. ¿Cómo es ese contacto tuyo en la oración con la Santísima Virgen María? Sabiendo que ella es la maestra de la oración. No me respondan todos al tiempo. No les puedo escuchar. Bueno, pues seré yo. Eh, ya me da pena. No, Este, tranquila. yo lo que hago es un Padre Nuestro en las noches, una Ave María, y después Ujú. platico con ella Mm, para encargarle a mis hijos ok, qué y ponerme en bueno. manos de ella también. Ujú. Sí, eso es lo que yo hago. Y Bien, cuando puedo, me queda muy cerca la basílica de casa, entonces de pronto agarro y corro y voy y me quedo un ratito en la iglesia, platico con ella y ya me regreso, muy tranquila. bien, qué bonito. Eso es Sí, especial, sí. muy especial poder entrar, así como también entramos a visitar a Jesús Eucaristía, pues también es bonito entrar también a visitar a nuestra Madre, agradecerle por todo lo que ella nos da, nos acompaña, colocarle a nuestros hijos que nos los cubra con su santo manto, ¿sí? Tantas cosas Ujú, que podemos dialogar con ella. El Papa San Juan Pablo II nos dice, ella fue la primera de los discípulos de, de Jesús, primera en el tiempo, pues ya al, al encontrarlo en el templo, ¿sí? Cuando se le perdió, recibe de su hijo adolescente unas lecciones que conserva en su corazón. Por eso decimos, o por eso se dice que ser como María, que todo lo guardaba en su corazón. Esa es la ujú. maestra que guarda todo en el corazón. ¿Tú cómo guardas en tu corazón? Pues obviamente somos seres humanos y cometemos errores, ¿sí? Pero la Santísima Virgen María nos muestra muchas cosas. Ella nunca se puso brava cuando él le dijo mujer, en vez de decirle mamá. Ella no le, Ujú. oye, yo soy tu mamá, no me trates así. No, ella era ese ser de humildad, de comprensión, de todo ponerlo en oración, porque obviamente a ti no te dolería que tu hijo te diga, oiga, mujer, o lo aceptarías. ¿Te Pues yo lo dolería? acepto. No, fíjate que no, yo lo acepto. ¿No? Mi hijo de 27 años, mi hijo varón, es muy Sí. irreverente, de pronto le digo, porque me dice, Mm. oye, Juanita, ¿No te dice mamá? O sea, muy a de vez veces en sí, cuando. la mayor Sí. parte de las veces, pero hay veces que me dice, oye, Juanita, Ah, ok. oye, madre, Ah, bueno. sí. Sí. Entonces, pues no, no me parece y además creo, siempre he creído que no es una falta de respeto. Bien. Alguna vez, siendo yo maestra, yo fui docente 43 años y escucharon que un alumno me decía Juanita y la subdirectora de la escuela se molestó mucho, me llamó la atención y me dijo, me dice, maestra, es que es una falta de respeto. Le digo, no, la falta de respeto la puedo tener igual si me dice Miss o maestra a que si me dice Juanita. Y la otra Bueno, es también. que si yo acepto esa manera tan cordial de acercarse, yo puedo obtener muchas cosas con él. Ujú. Entonces, pues a mí no me afecta. Luego me dicen, ¿cómo quieres que te digamos, maestra Juanita, como tú te sientas mejor? A mí me siente Claro. Ujú. igual. Bien. Sí. Lo digo, lo que dije anteriormente gracias por lo que nos dices, porque es un ejemplo muy grande frente a eso. Era en el contexto de la época, ¿sí? Los Ujú. judíos eran de una manera muy fuerte y debían respetar, por eso el cuarto mandamiento, Sí, honrar a padre y madre. madre. Y allí era muy exigente que tú lo trataras
a papá y a mamá con mucho respeto, ¿sí? Es decir, que siempre era la palabra decirle mamá, ¿sí? ¿Sí? En ese sentido. Pero bien, lo que nos dice es súper interesante. Eso es muy bueno porque se acerca a uno, le da esa oportunidad de acercar al otro en cuanto cuando uno es maestro de un colegio, de los estudiantes y no tener ese título de Miss, o bueno, Ujú. o profesor o profesora en esa. ¿Sí? Bien. Ahora, me voy a permitir comentarte algo que me encanta de la señora Gloria, que Ujú. fue una peregrina que yo conocí ya hace unos meses y por la cual siento mucho cariño y respeto, pero hay algo que me encanta de ella cuando se dirige a la Virgen. Me dice, cuando yo la conocí, me dijo, es que yo prometí que iba a venir a ver a Guadalupe. Y eso me encantó, porque eso me habló de la gran confianza y amor que tienes a la Virgen. Y Muy te he de decir especial. que hubo alguien que dijo, pero es que qué falta de respeto de la señora. Pues no, no es una falta de respeto. Ella lo siente así y ella se expresa así porque la siente con ella. Ujú. Perdón, Gloria. Súper, súper interesante esa Sí, cuestión pues. también. Bueno, ¿cómo ven esta parte? Maestra de los apóstoles. Ella estuvo tan cerca, tan especial después de que partió su hijo, desde el momento en que Juan la coge en su casa, como dice el texto bíblico del evangelista Juan, la cogió ahí mismo después de que Jesús le dijo, eh, hijo, ahí tienes a tu madre. Una de las cosas importantes acá es que podemos darnos cuenta de que María tiene el título de Reina de los Apóstoles, ¿sí? Enseña también a hacer ese acercamiento de poder ver en María aquella que no los dejó que se fueran por el miedo, sino que vengan para acá, vengan y sigamos en oración, venga y sigamos en lo que Jesús nos dejó, obviamente hasta el momento en que llega el Espíritu Santo. Entonces es un momento sublime, ¿sí? El texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, nos habla de que todos estaban allí encerrados por miedo, por la persecución, pero el Espíritu Santo, que es el esposo de la Santísima Virgen María, ¿sí? En esa divinidad, pues les dio tanto a María, ¿sí? Esa fuerza, ¿sí? Esa fuerza para que los discípulos no se alejaran, de que esperaran, ¿sí? De esperanza. Quédense acá, ¿sí? Porque ella lo ve de esa manera. La fe, las palabras de su hijo, ¿sí? Entonces, verdaderamente maestra de los apóstoles. Y lo otro es maestra de la iglesia, ¿sí? Maestra de la iglesia, ¿en qué sentido? En todos los sentidos, ¿sí? Porque si al pie de la cruz le acepta a su hijo ese nuevo encargo de ser la madre de toda la humanidad, ¿sí? Y de ella, hoy en día, en las diferentes advocaciones presentarse, ¿sí? Por eso es que son muchas, o sea, ella se llama María o Miriam, ¿sí? Pero tristemente nuestros hermanos separados o de otros, ¿sí? Han dicho que tenemos muchas vírgenes, pero no, es una sola con muchas advocaciones para enseñarnos el mensaje que Dios da a través de ella. Los que van a ir a santuarios marianos, ¿sí? Van a tener la experiencia de poder estar en Lourdes, en Medjugorje,
en Fátima, bueno, no recuerdo bien aquí el itinerario, pero igual, ¿sí? Es la misma madre, la misma mujer, madre y maestra, ¿sí? Pero con una advocación, ¿sí? Una advocación con la cual, pues obviamente, se quiso presentar en ese lugar para enseñar un mensaje claro de parte de Dios. Entonces, muy especial. Por eso tenemos ahí a diferentes religiosos. Podemos ver allá atrás pintaron a San Francisco de Y Asís, Francis. ¿sí? Podemos ver a nuestro santo Pío de Petralcina, santo maravilloso de la iglesia, ¿sí? Y otros santos, ¿sí? También a un papas, ¿sí? Pero la cuestión es, sí, nos hablan de la jerarquía de la iglesia, pero la iglesia somos todos los bautizados, ¿sí? Por eso es maestra de todos, de niños, de jóvenes, de adultos mayores, ¿sí? Que seguimos caminando, ¿sí? Peregrinando en esta tierra para alcanzar ese lugar maravilloso de la Santísima Virgen María. La Virgen María, maestra de virtudes, ¿sí? Entonces, es como recordar un poco lo que vimos anteriormente, cuando Ujú, hablamos de la mujer, María, mujer de virtudes. Pero acá es la más misericordiosa, ¿m? La más misericordiosa. Ahorita les voy a mostrar una imagen porque yo la considero la más misericordiosa, la más prudente, ¿sí? Vivió el dolor de su hijo, entonces la más dolorosa. Por eso existen los 7 dolores de la Santísima Virgen María, ujú, la más pura. Dios la vio inmaculada y sigue siendo inmaculada, ¿sí? La más devota de quién? De su hijo, ¿sí? La más fiel a las palabras de Dios, ¿sí? Por eso se volvió obediente, ¿m? Y la más humilde entre todas las mujeres. Por eso, de esas virtudes, de esa María maestra, de esa mamita maestra, ¿con cuál te quedas? ¿Con cuál quieres tú? ¿O con cuántas te quedas de ella? Que son varias, ¿sí? La fe, otra virtud grande de ella, la oración, como hablábamos ahorita. Entonces, realmente son muchas. Conclusión. Y empiezo con lo primero. Una conclusión en esta bella pintura, esta bella imagen. Se dice que cuando Juan empezó su predicación a crear la comunidad joánica, eh, ella acompañó a Juan a muchas de estas peregrinaciones en estas iglesias que él fundó y que anuncia el Apocalipsis. Y habla de Éfeso. Y este cuadro fue pintado hablando de esa experiencia de Éfeso, ¿sí? Muy bonito. Se fue como maestra acompañando al discípulo de su hijo a seguir llevando la buena nueva. Y esta es una imagen que yo siempre me encanta colocar en muchas enseñanzas de María, porque aquí dice bienvenidos, espere su turno. Pobre Pedro ahí con las llaves del cielo. Y le dice Jesús, tranquilo Pedro, son cosas de mi madre, de una madre que se vuelve maestra. Y si tú comprendes, ¿sí? Comprender el rosario. El rosario es una devoción mariana, ¿sí? Pero gracias a esa devoción mariana, muchas personas pueden llegar al cielo. Y miren a María, nuestra madre, a nuestra maestra, cómo va subiendo almas a través del rosario. ¿Mm? ujú. Entonces, es muy especial, es una mujer maravillosa, una madre encantadora, pero una maestra que todos debemos
tener como modelo. Amén. Hasta ahí la Amén. presentación. Entonces, ahora sí, no sé si hay algo, otras preguntas. Vea, tenemos muchas personas conectadas. Activen su cámara, que hoy es el último día. No, de pronto sale corriendo. ¿Sí? Actívela, no les dé miedo. De pronto sale Tranquilo. espantado cuando vea la realidad. No, solamente yo No. quería darles un aporte. Uno como mujer, cuando tiene como modelo a la Virgen María, porque es ese modelo, bueno, yo caí como en varias cosas y yo digo que es el Señor el que me va llevando. En el lugar donde yo trabajo, porque todavía trabajo ahí, pronto ya no trabajaré, eh, es un colegio católico. Es el Colegio de la Enseñanza, que allá en Ciudad de México Juanita nos enseñaba que también estaba la enseñanza y bueno, y ella con la palabra, porque ella tiene el don de la palabra, que lo enamora a uno de todo lo que ella le va mostrando. A mí me llevó a ese colegio hace 28 años. Estaba recién graduada de la universidad y allá me enseñaron a ser mamá, esposa, hija, porque uno todavía comete errores. Yo estaba todavía muy pichoncita, muy bebé, muy joven, mamá, esposa, hija y maestra. Yo siempre dije, yo quiero ser maestra porque a través de mi palabra, yo quiero que las niñas sepan lo importante de ser mujer, porque ellas a veces piensan que no. Pues si ahora uno ve cada vez más a las chicas más, perdón, una palabra, no, más libres, para no decir la palabra fea, más libres, no, sin fe, sin confianza en nada. Y bueno, los que me conocen saben que yo tengo cáncer y pues ahora ya sí estoy escalvita del todo. Yo voy al colegio porque no voy todos los días y cada que voy me reciben las niñas de primaria con las que de pronto he hecho cualquier bobada, ni siquiera les he dictado clase. Y es un amor y es una sinceridad como en su saludo, que eso me llena a mí el corazón de alegría. Y yo saco la conclusión que es por estar tan pegadita a ella. Me da ganas de llorar. Tranquila. Así es. Ese es el amor de la Madre del Cielo con nosotros. Tranquila. Y cuando me siento intranquila, adolorida, o sea, porque me duele el cuerpo, porque me duele, bueno, tantas cosas. Yo me pongo a rezar el rosario y todo se calma. Es como si fuera una tempestad. Y en ese momento Dios dijera, ya como cuando en la lectura que ellos se montan en una barca y se larga a llover horrible y eso es La impresionante tempestad. en la Ujú. tempestad y él es el que hace que las cosas se calmen y que la gente tenga fe. Y Eso. yo, eso cada día que pasa, eh, yo siento que mi fe tiene que ser más grande. Y es la Virgen la que me ha dado la fortaleza. Amén. Qué bonito. Bonito Y, testimonio. y yo aquí tengo aquí en mi mesita de noche, está Guadalupe como repetida 4 veces, porque me la traen las amigas que me conocen, entonces van a México y me traen a Guadalupe, eh, me trajeron a Lourdes, y entonces hay veces cuando estoy mal, le digo yo, perdón, así como decía Juanita, ellas yo creo que no sienten que yo las estoy respetando. Yo me paro ahí al aire y yo, pues peladas, ustedes qué, me van a abandonar. No me pueden abandonar. Pero es la fe la que ha hecho que yo esté todavía hace, Juanita, ¿hace cuántos años nos conocimos? ¿Dos ¿Hace cuántos años? años? 2 años. 2 años. Va a ser 2 años este noviembre. Así es. Muy bien.
tuve la posibilidad de ir allá, conocer gente maravillosa, acompañar a mi amiga María Eugenia. Ujú. Y fue una cosa muy bonita. Para mí fue algo que yo recuerdo con mucho cariño y con mucho amor. Entonces, no. Y miren ellos, yo no me he despegado del grupo de WhatsApp y yo no me voy para Medjugorje ni me voy para... Ojalá tuviera plata y salud para irme para todas esas cosas. Pero, pero yo no me he despegado de ellos, de los del grupo, porque yo siento que cada vez me enseñan. Este señor, el que se nos perdía, ¿cómo era que se llamaba? King, el niño King. Eh, eso, él siempre es pendiente de la vocación, de la fiesta que se celebra. Entonces yo pienso que esa es la manera como uno puede servir al otro. Y yo pienso que es la Ujú. Virgen la que hace, porque finalmente, pues, perdón, tú eres hombre y aquí también hay hombres, Ricardo también me imagino que está. eh, es la delicadeza de la mujer la que hace que las personas se convenzan de creer en algo más. Porque es que ahora ya dicen, no, la energía, y yo, ¿cuál energía, hombre, por Dios? Y hacen unas cosas pues todas raras, pero incluso lo escuchan a uno hablar y hablar de la Virgen María con ese cariño que la gente va creyendo. Y yo me siento contenta con eso. Y ya no hablo más porque yo hablo mucho. Soy también maestra, te imagínese. Imagínese Juanita y yo. Ay, Muy bien, Gloria. Gracias por ese testimonio tan bonito. Bueno, ¿quién más en este tiempo que queda? Compartamos, prendan esas cámaras para tomar una foto y ya, un pantallazo, perdón, y decir, se cumplió con la meta, se cumplió con estas enseñanzas. Esperamos que realmente sigamos amando a esa mamita María en todo momento, en todo instante, ¿sí? Y así como nos lo dice Gloria, ¿sí? Con ese acento tan bonito colombiano, paisa, que me encanta, ¿sí? Yo soy de Manizales, pero ella lo tiene más, como se dice, más pegado, pero seguir, o sea, no ante las dificultades, ante las tormentas, tener fe frente a Así eso. es. Entonces, ella nos enseña a tener fe. Ella es la maestra de la fe, de la humildad, del servicio, de la entrega, de todas estas cosas tan bellas que podemos nosotros vivir en nuestra iglesia católica. Alcen la mano los que van de viaje ahorita en octubre a santuarios marianos. Los que no prendieron la cámara no los puedo ver. Bueno, es, vivan esa experiencia, vivan todo eso, tómense la foto en el santuario, pero no olviden que también necesitan llenarse de espiritualidad, de ese amor de madre. Oren mucho por ustedes, por sus familias, por sus amigos, pero oren por todas las situaciones que se presentan en todas partes, por los jóvenes que se refugian en cosas que a veces no es, ¿sí? Que se refugien en sus padres, que no se refugien en drogas, sino en sus padres, que si tienen alguna dificultad, lo comenten con sus padres, que son los que ayudan, que son los maestros en casa, ¿sí? Así como María, que fue maestra en casa con su hijo Jesús, con su esposo José. Entonces, ánimo. Y solamente decirles gracias, gracias por haber podido compartir esta experiencia con ustedes. Jairo, Juanita, a ti muchísimas, muchísimas gracias. Ojalá y esto pudiese realizarse eh, con alguna otra temática. Creo que sería muy bueno, porque tú lo dijiste, vivimos situaciones y momentos muy difíciles y pues tenemos que ir fortaleciéndonos para poder enfrentar todos esos momentos. Y creo que una manera de poder fortalecernos ha sido o es a través no solo de las peregrinaciones a los santos lugares, que son muy importantes, pero sino también a partir de pláticas como estas que nos permiten conocer un poquito más y sobre todo externar o compartir experiencias
que también ayudan en el crecimiento. Muchas, Así. muchas gracias. Que Dios te bendiga, que te ilumine siempre. Y al menos yo de manera personal espero verte pronto. Gracias, Juanita. Bueno, terminemos con una oración a la Santísima Virgen María, ella que es la Madre del Cielo, la Reina en todo sentido de nuestra vida espiritual, junto con su Hijo y el Espíritu Santo. Digámosle: Dios te salve María, llena eres de gracia, de gracia. el El Señor Señor es es contigo. contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Como era en un principio, ahora y siempre, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Señor, bendice a Juanita, a Reina, a Windy y a Marta, a Germán, a Gloria, no sé quién es iPhone, entonces a iPhone, a Isabel, a Katy, a Mariluz, a Ricardo, que está conectado también, a Reylis, a Roxana, a Samsung S91, a Yamile, a Sun User también. Que la bendición descienda por todos ustedes, que vamos a decir en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Un abrazo en la distancia, cuídense mucho y estamos para servir. Muchísimas Gracias. gracias. Muchísimas gracias, gracias por todo. Gracias. Estamos acá para siempre. Gracias. Muy interesante. Gloria, un beso y un abrazo.